Capitalismo global del siglo XXI, una síntesis del sociólogo estadounidense William Robinson. Se hará el intento de exponer la teoría del sociólogo William Robinson, que sostiene que hay un cambio de época en el capitalismo mundial y que mientras otros intelectuales se enfocan en el comercio global y el mercado como eje de estudio y de análisis, él se centra en la transnacionalización de la producción y los sistemas productivos y de propiedad de capital. En su libro, Una teoría sobre el capitalismo global, producción, clase y Estado en un mundo transnacional. Comencemos. La globalización como cambios de época en el capitalismo mundial, un nuevo sistema de producción y una nueva geopolítica. Él plantea que se reemplaza el Estado-nación por el Estado transnacional en su primer capítulo. También habla entonces de que la globalización aparece en la crisis capitalista de los años 70 como una solución que iría desmantelando el antiguo estado de bienestar. En ese capítulo 1 estos dos temas son importantes porque el concepto de Estado transnacional significa a grandes rasgos que es el Estado-nación que viene de la Segunda Guerra Mundial, un estado fundado por una teoría de Keynes. Keynes se encarga de fundamentar el estado de bienestar para evitar que los países que estaban en el bloque capitalista fueran seducidos por el comunismo y sus teorías socialistas. Hubo una crisis económica en los años 70, una crisis del petróleo, que hizo trastabillar al capitalismo global. Esto condujo a que muchos teóricos del neoliberalismo obtuvieran el escenario perfecto para poder instaurar sus doctrinas de neoliberalismo y de globalización. La idea era entonces hacer común una economía global donde los países más ricos se fortalecieran y pudieran estar blindados contra cualquier supuesta crisis que como en los 70 se pudiera venir en el futuro. Entonces se desarrolla una transnacionalización de la producción y los sistemas productivos y de propiedad de capital. Por esto se produce una burguesía transnacionalizada, unos nuevos ricos, que serán los ricos entre los ricos, asentados en la cúspide del orden global. Esto también aparece en el capítulo 2. Esa nueva burguesía desplaza a las élites nacionales de cada país. Recordemos que cada país tiene sus élites, su franja de población poderosa que gobierna el país. Esta franja de población, estas élites tuvieron que adaptarse y volverse competitivas con los nuevos códigos que da la globalización. Se plantea entonces que hay una globalización y que esta globalización es un cambio de época. El autor propone encarar a la globalización como un proceso de lucha de clases, es decir, en pleno siglo XXI este autor está retomando principios de Karl Marx, de que es una lucha de clases esta globalización. Aparecen nuevos protagonistas y poderes que desbordan los límites y jurisdicciones tradicionales del Estado-nación y los bloques económicos continentales. Él en su libro habla de que hay 4 épocas del capitalismo. La primera época, la mercantil, que va de 1492, el descubrimiento de América, a 1789, la Revolución Francesa. Su segunda época será el capitalismo competitivo, cuyo trasfondo será la Revolución Industrial. Una tercera época que es el capitalismo corporativo, que vendrá después de la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Y esta última época, la del capital transnacional, que va de finales del siglo XX hasta el día de hoy. Hay un nuevo sistema de producción y una nueva geopolítica. Hay 3 dimensiones concretas que habla el autor: la producción transnacional y la integración del capital, el resquebrajamiento de la clase capitalista nacional y los conceptos de hegemonía y bloque histórico, que van a sustentar lo que se llama la geografía política contemporánea. Y la geografía va a retomar un valor impresionante porque solo el que conozca geografía y el uso correcto de los mapas va a poder entender las dinámicas económicas y políticas y sobre todo también militares en la geopolítica internacional. Habrá unas transformaciones internas de las élites nacionales
que tendrán que internacionalizarse, tendrán que salir de su economía regional para una economía global. Y como ejemplo pone a México. Como este país, con más de 100 millones de habitantes, ha tenido que su clase política adaptarse y filmar TLCs con Estados Unidos, con Canadá, principalmente. También entonces nacerán unos personajes importantes en esta historia que se llamarán los tecnócratas. Y ellos serán protagonistas. Y habrá nuevas alianzas de clase en la clase dirigente con sus pares del extranjero. Es decir, que las élites de los países del mundo van a tener que entrar en negociaciones y hablar y hacer sus tratados. Obviamente a espaldas de los medios de comunicación. El Estado transnacional y sus funcionarios. Entonces, este tecnócrata es un profesional especializado en alguna materia económica o administrativa que desempeña algún cargo público y aplica medidas eficaces que persiguen el bienestar social, entre comillas, ¿no? Al margen de consideraciones ideológicas. Eso es lo que nos dice. La tecnocracia entonces será el ejercicio del poder de esos tecnócratas. Esto es una definición de la Real Academia de la Lengua Española. Veremos cómo esta supuesta neutralidad, esta supuesta ausencia de ideología es una mentira, y se verá cómo estos tecnócratas son unos estafadores profesionales, porque en últimas lo que irán a implantar será las doctrinas neoliberales que tienen un alto contenido ideológico. El neoliberalismo propende por ser conservador en todos los valores sociales que protegen los dividendos y las propiedades de las élites a nivel global, a nivel mundial. La religión, las costumbres, las tradiciones que tenemos hoy en día están allí para fortalecer la posición y la tradición de la cultura de las clases dominantes de todo el mundo. Ese Estado transnacional tendrá una redirección de los sistemas productivos y habrá una clase capitalista transnacional. Estos tecnócratas van a redirigir la producción nacional a otros territorios con menos control legal estatal, sin gravámenes y con mano de obra barata. Van a hacer que las empresas de cada país cierren y se vayan a países donde es más rentable producir y es mano de obra mucho más barata. Esto hará un aumento exponencial del desempleo, el subempleo y el empleo informal a nivel mundial. Habrá una huida de capitales nacionales de las élites de cada país a paraísos fiscales y territorios con sistemas legales laxos e inexistentes. Entonces los ricos de cada país van a sacar su dinero y lo van a enviar a paraísos fiscales y a otros sitios donde va a ser mucho más rentable tenerlo. ¿Qué va a pasar? Que los países en vías de desarrollo no van a tener el capital para desarrollarse, no van a tener el capital para invertir, y que van a tener que hacer endeudarse con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional a cambio de regalar sus recursos naturales y su soberanía política, económica y social. Habrá también una llegada de capitales extranjeros a sectores económicos de servicios y de banca, que son los más rentables. Los capitales extranjeros no van a venir a los países desarrollados o subdesarrollados a crear infraestructura, escuelas, educación, vivienda. No, señores, se va a invertir en el tercer sector de servicios y en el cuarto sector, el de la banca, que son los que más rentabilidad dan. Y habrá una reconfiguración espacial del poder de las élites nacionales. Entonces habrá una época en que las élites van a despojar de tierras a los campesinos para poder hacerse competitivos a nivel global. El Estado transnacional, según el autor, va a crear una formación de un bloque hegemónico capitalista global. Si las economías nacionales han sido trascendidas, en lo político él dice que también el Estado tendrá que ser trascendido. Y ese Estado transnacional es un paso más allá del Estado-nación que hemos conocido hasta el momento. El Estado-nación se adecuará entonces a esas dinámicas internacionales y se convertirá en ese Estado transnacional. Él dice también que aún no se ha consolidado su Estado transnacional porque todavía hay una barrera diferenciada muy grande entre países ricos y pobres. Las contribuciones del capitalismo global y el futuro de la sociedad global. Hay grandes problemas a nivel social hoy día. Son dos. Primero, la nueva polarización social. Hoy en día la gente se ha vuelto mucho más renuente a las instituciones, se ha vuelto más rebelde, se ha vuelto más agresiva. A nivel social se ha activado debido a la cantidad de protestas que han aumentado.
Segundo, la crisis de la reproducción social, que tiene que ver con la salud, el empleo, la educación y la vejez, es decir, las pensiones de la gente. Esto va a hacer que estos dos bloques, estos dos problemas sociales se estén agravando día a día. Como resultado, tenemos un nuevo orden mundial de guerra, Estados Unidos al frente de todo con los países más ricos, están privatizando la guerra, hay empresas privadas que se están haciendo con la guerra, ya los estados no están administrando la guerra, sino que son instituciones privadas las que están tomando decisiones importantísimas en cuestiones de la guerra. También habrá una formación de bloques de resistencia social que, como habíamos dicho, están debatiendo el poder y están pensando por sí mismas. El autor propone, ¿será que es necesario un nuevo keynesianismo global? Es decir, una nueva generación del empleo total para poder solventar estas crisis. Es una pregunta interesante que da el autor. También hay una gran cantidad de movimientos sociales en la construcción de grandes bloques de resistencia frente a las reformas neoliberales. El autor propone reposicionar a la sociedad para que haya una reconstrucción socioespacial total por medio de un nuevo proyecto democratizador y socialista. Él propone que la sociedad debe tomar el poder y debe redefinir cuál va a ser su futuro, y ese futuro será un proyecto democratizador y socialista donde la sociedad, las comunidades, el interés social y el interés general esté por encima del interés particular de las empresas, de los grupos económicos y de las élites. Y la democracia debe fortalecerse para que podamos tener una sociedad más justa. Y aparecerán, desgraciadamente, los pobres del cuarto mundo, ¿no?, que se van a multiplicar en la crisis del 2008. Esta crisis del 2008 va a tener 5 consecuencias graves hasta el día de hoy que estamos viviendo. Primero, va a haber una baja dramática en la natalidad. Un caso en Estados Unidos, hubo 4.8 millones menos de bebés en Estados Unidos. La gente se está casando mucho menos que antes. Segundo, una menor tasa de ahorro y riqueza acumulada de generaciones anteriores. Es decir, la gente que vivió en la crisis del 2008, que inclusive salió a trabajar en ese 2008, esos jóvenes que salían de la universidad y que querían empezar a trabajar y empezaban su primer trabajo, se dieron cuenta de que económicamente estuvieron muy por debajo de generaciones anteriores. Entonces tuvieron una menor tasa de ahorro y riqueza acumulada. Ejemplo, el Reino Unido. Tercera consecuencia, los nacidos desde 1980 hasta nuestra época tienen una aversión por el mercado bursátil, no creen en los bancos. Más del 50% de los jóvenes no tienen cuentas y no les interesa tener cuentas bancarias. Cuarta consecuencia, hubo una baja brutal en la compra de vivienda y el aumento exponencial de los homeless, es decir, los sin hogar. Hubo una gran cantidad de habitantes del planeta Tierra que perdieron su hogar con esa crisis del 2008. Y quinta consecuencia, hubo menos confianza en las instituciones. Solo el 19% de la población joven del mundo, los llamados millennials, confían en las instituciones. Como conclusiones podemos decir que para referirnos a la globalización es necesario conocer las 4 etapas históricas del capitalismo que ya nombramos. Hay un nihilismo, que es decir, una falta de interés por el futuro, y esa falta de interés es producto de la desesperanza y la resignación. Es deber de la sociedad civil planetaria oponerse de forma crítica y enterada a todo aquello que ataque a los intereses colectivos, y la globalización es una lucha de clases. Es muy importante comprobar los aportes de la sociología y de la geografía al estudio de la geopolítica y la economía en la descripción del entramado dinámico de la cultura y las relaciones sociopolíticas en ese ajedrez global. Y es muy importante la identidad nacional e individual, hoy más que nunca, se hacen necesarias para hacer efectivo el concepto de soberanía a todo nivel, y la educación es el único medio para lograrlo. Muchas gracias por su atención. Espero que esta pequeña síntesis nos haya servido de un autor muy actual respecto a la globalización y el siglo XXI. Muchas gracias.